Esta noche, te adentrarás en la soledad de las carreteras más peligrosas, donde los camioneros y traileros han sido testigos de sucesos que desafían toda explicación. Historias de encuentros perturbadores, fenómenos inexplicables y apariciones que acechan en la oscuridad. ¿Qué es lo que realmente se oculta en esos caminos desolados? Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para conocer el lado más aterrador de la vida en la carretera. Comencemos. Hace unos años, cuando trabajaba como trailero, me tocó una ruta que siempre me daba mala espina. Era un tramo de carretera vieja y solitaria, de esas que ya nadie usa porque abrieron una autopista nueva cerca. Pero como mi carga era urgente y querían evitar los peajes, me mandaron por ahí. Nunca me había pasado nada raro, pero esa noche fue diferente. Recuerdo bien que eran como las 2 de la madrugada. La luna apenas iluminaba, y el único sonido que se escuchaba era el motor del tráiler y el viento que movía los árboles. Era un viaje tranquilo, pero en esa carretera estrecha y llena de curvas, no te podías relajar ni un segundo. Iba concentrado en el camino, revisando cada curva antes de tomarla, porque no había ni un alma en kilómetros. O al menos eso pensaba. En una de esas curvas más cerradas, vi algo raro al borde del camino. Frené de golpe, porque en la orilla estaba parado un hombre. Estaba inmóvil, de pie, mirando hacia la carretera como si me estuviera esperando. Lo primero que pensé es que tal vez era alguien que había tenido un accidente o se había quedado varado. Pero lo extraño fue su postura. No hizo ningún gesto, no levantó la mano ni se movió al verme. Solo estaba ahí, como una estatua. Lo observé por unos segundos, y mientras más lo miraba, más raro me parecía. Llevaba una chaqueta vieja y pantalones como de mezclilla, pero no veía su cara, porque el gorro de la chaqueta le cubría casi todo el rostro. El problema es que estaba justo en la mitad de la curva, y yo no podía rodearlo sin salirme del camino o atropellarlo. Así que bajé la ventana para decirle algo, preguntar si necesitaba ayuda o qué hacía ahí a esas horas. ¿Necesita algo?, le grité desde el camión. No respondió. Ni siquiera se movió. Solo seguía ahí, de pie. Me empezó a incomodar la situación, pero tenía que avanzar. Pensé en bajarme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Y créanme, en la carretera uno aprende a escuchar ese tipo de señales. Intenté avanzar despacio para rodearlo, pero justo cuando estaba a punto de pasar por su lado, el hombre dio un paso hacia la carretera. Un solo paso, lento, como si quisiera meterse en mi camino. Frené de golpe de nuevo, con el corazón latiéndome en la garganta. Me quedé mirándolo, esperando que hiciera algo, pero no se movía. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el reflejo de los faros del tráiler, sus piernas no estaban tocando el suelo. Lo que sea que fuera, no estaba parado, estaba flotando, apenas a unos centímetros del suelo. Sin pensarlo 2 veces, metí reversa y retrocedí lo más rápido que pude. El hombre seguía ahí, inmóvil, pero ahora lo veía más claro. Era como si no fuera del todo sólido, como si su cuerpo se difuminara con el aire. Apenas llegué a una distancia segura, di la vuelta y regresé por el camino por donde había venido. Nunca más volví a tomar esa ruta. Al día siguiente, en el taller de la compañía, le conté lo que me pasó a un colega, y me dijo algo que me dejó pensando. Esa carretera, me dijo, hace años la cerraron porque hubo un accidente grave en una de esas curvas. Un trailero perdió el control y se llevó a un hombre que iba caminando por la orilla. Dicen que desde entonces, muchos lo han visto en esa curva, siempre esperando. Desde esa noche, cada vez que veo una carretera solitaria y oscura, me acuerdo de ese hombre.
No sé qué era lo que vi, pero sé que no era alguien de este mundo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Saludos, me llamo Juan y trabajo como trailero. Esto que le cuento me pasó hace casi 3 años aquí en Ecuador. Había escuchado muchas historias sobre la carretera entre Ambato y Puyo, pero nunca pensé que algo así me ocurriría a mí. Esa ruta es complicada, especialmente cuando llueve y la niebla baja tan espesa que apenas puedes ver un par de metros adelante. Yo siempre fui escéptico de lo que otros camioneros decían sobre apariciones o fenómenos raros en el camino, pero esa noche cambió todo. Había salido de Ambato con una carga pesada de productos agrícolas para entregar en Puyo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando empecé a descender hacia la selva, donde el clima empeora y el camino se hace más traicionero. La lluvia había comenzado a golpear fuerte el parabrisas, pero no me preocupaba demasiado, estaba acostumbrado. Lo que no me esperaba era lo que venía más adelante. Después de una curva cerrada, vi algo a lo lejos. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro, pero mientras me acercaba, me di cuenta de que no era eso. Era una persona. Estaba parada en medio de la carretera, inmóvil. Me pareció raro, pero lo más extraño era que no llevaba paraguas ni chaqueta, a pesar de la tormenta. Cuando estuve más cerca, noté que vestía ropa blanca, completamente empapada y sucia, como si hubiera estado deambulando por la sierra por días. Reduje la velocidad, más por inercia que por querer ayudar. Había algo en esa persona que me ponía los pelos de punta. Cuando estuve lo suficientemente cerca para verle la cara, algo en mi interior me gritó que no lo hiciera, pero lo hice de todas formas. Lo que vi no era un rostro humano. Era una especie de máscara distorsionada, como si la piel de su cara se estuviera derritiendo. Los ojos eran completamente blancos, vacíos, y de su boca colgaba lo que parecía ser una lengua larga, que le daba, casi hasta el ombligo. El tiempo se congeló, y por un segundo, esa cosa y yo nos miramos fijamente. Sentí un frío indescriptible recorrerme el cuerpo, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo. Mi corazón latía tan fuerte que casi lo sentía en mi garganta. Al pasar por su lado, escuché un golpe en la parte trasera del camión, como si algo hubiera saltado sobre la carga. No quise mirar el retrovisor. Sabía que si lo hacía, vería algo que no podría olvidar. Conduje lo más rápido que pude hasta llegar a Puyo. Cuando por fin llegué, bajé del camión, temblando. Revisé la caja, pero no había nada fuera de lugar, aunque el golpe que sentí fue real. Los demás camioneros en la estación de servicio notaron que algo andaba raro, así que les conté lo que había visto. Uno de los más viejos me miró serio y me dijo que no era el primero en contar algo así. En esa carretera, según él, de vez en cuando aparecen almas perdidas, apariciones que se dice que busca respuesta o tal vez a alguien que se puedan llevar con ellas. Algunos creen que son almas de las personas que han muerto en ese tramo peligroso de la carretera, en el que ocurrieron muchos accidentes, y que se lleva a quienes la ven directamente a los ojos. Yo no sé qué era aquello, pero desde esa noche, siempre ando atento cuando el clima empeora, aunque no me ha vuelto a suceder algo similar. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Cerca de la frontera, en una de mis rutas, hay un paradero para traileros con su tiendita, su restaurante y una señora vendiendo burritos para los que van con prisa. Recuerdo bien una noche que llegué a descansar y comer algo cuando me topé con Jaime y el Tigrillo, 2 amigos a quienes tenía mucho tiempo sin ver, sobre todo a Jaime, a quien conocía desde que éramos niños.
Me senté con ellos, y la señora que los atendía les estaba contando lo que se veía por ahí, sobre una señora en la casa abandonada. Yo ya había visto antes ese lugar, una casa que más bien parecía iglesia y que, desde que tengo memoria, siempre estuvo en ruinas. La señora nos contó que se aparecía una mujer ahí. Jaime, riéndose, me preguntó, ¿damos una vuelta antes de seguir? Pero yo me reí, pensando que estaban bromeando. Comimos, platicamos un rato más, y cuando pagábamos, la señora nos volvió a decir, vayan a verla, si se animan. La casa no estaba muy lejos, unos 150 metros del otro lado de la carretera. Decidí acompañarlos para estirar las piernas y quitarme el sueño. Aunque al principio no había prestado mucha atención, caí en cuenta de que alguna vez había escuchado la historia, pero nunca la había relacionado con esa casa. El tigrillo iba diciendo que seguramente era alguien que se había refugiado ahí, y qué mejor manera de que te dejen en paz que haciendo que la gente piense que eres un fantasma. Nos acercamos a la casa, con su forma triangular como iglesia, y les mencioné la ventana que estaba en lo más alto. Mientras nos acercábamos, vimos que alguien se asomó por esa ventana, en lo más alto. Parecía una señora, pero no estoy seguro, podría haber sido un hombre muy delgado y con pelo largo. Fuera lo que fuera, era muy pálido. No la vimos ni un segundo, apenas se asomó, nos vio y se volvió a esconder. Les dije que la dejáramos en paz, pero el tigrillo siguió avanzando. No va a pasar nada, hombre. No la vamos a molestar, solo quiero que vean que no es un fantasma. Lo seguimos. Lo vimos entrar, aunque el lugar ya no tenía puertas. Escuchamos que gritó una grosería desde adentro y entramos detrás de él. El lugar estaba completamente vacío, no había ni una pared completa dentro. Parecía más una iglesia despojada de todo, con el techo muy alto. El tigrillo seguía mirando hacia arriba, hacia la ventana. No había segundo piso, ni nada donde esa figura pudiera haber estado. La ventana estaba a unos 6 metros de altura, y no había absolutamente nada que pudiera sostenerla. Lo que vimos ahí, solo podía estar flotando. Somos 3 hombres adultos, todos muy valientes, pero se imaginarán cómo salimos corriendo de ahí, gritando como niños. Sé que es una historia corta, pero quería compartirla. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Cuando era joven, trabajé durante algunos años como transportista para compañías mexicanas. Sin embargo, debido a varias cosas que me sucedieron en la carretera, decidí cambiar de empleo. Lo que les contaré es una de esas experiencias que me hicieron tomar esa decisión, y les aseguro que es 100% real. En uno de mis viajes, tenía que conducir unas 7 horas para llegar a mi destino, pasando por carreteras en la sierra. Todo iba bien, pero ya de noche, ocurrió algo que jamás olvidaré. No recuerdo la hora exacta, ya que esto pasó hace muchos años, pero sé que era después de las 10 de la noche. Me faltaban unas pocas horas para llegar a mi destino, y manejaba con mucha precaución, ya que esas carreteras suelen ser muy peligrosas por sus curvas pronunciadas. Iba despacio, concentrado en el camino. De repente, entré en una zona rodeada de árboles. Todo parecía normal, avanzaba lentamente porque, aunque ya no había tantas curvas, el ambiente seguía siendo oscuro y solitario. De pronto, sin advertencia alguna, mi camión se apagó. Eso me pareció muy extraño, ya que el vehículo estaba en perfectas condiciones. Lo habían revisado antes de salir a carretera, el tanque de gasolina estaba casi lleno y la batería era nueva. No tenía explicación para lo que acababa de suceder. Intenté encenderlo varias veces, pero no arrancaba. En ese entonces,
Yo sabía muy poco de mecánica, pero aún así decidí bajarme para intentar revisarlo. Al hacerlo, me percaté de algo que me erizó la piel. Alrededor de la zona había muchas cruces. No sabía si era un cementerio o si había ocurrido algún accidente trágico allí, pero el panorama era inquietante. Sin señal en mi celular y sin nadie en la carretera para pedir ayuda, sentí que solo un milagro podría sacarme de esa situación. Mientras esperaba, algo aún más perturbador sucedió. Comencé a escuchar lamentos, unos gemidos muy melancólicos que venían de ambos lados del camino. Sin embargo, no se veía a nadie. Era verano, pero el aire de pronto se sintió helado. Esa sensación es algo difícil de describir, pero quienes la han vivido saben lo aterrador que es. Decidí subirme al tráiler para refugiarme. A medida que pasaban los minutos, los llantos se hacían más fuertes, como si se acercaran, y lo peor es que no podía ver a nadie. Juro que no fue mi imaginación, escuchaba claramente que las voces pedían que la sacara de ahí. Los lamentos, el viento gélido y el crujir de las ramas de los árboles creaban un ambiente desolador y aterrador. Desesperado, comencé a rezar, porque no había otra cosa que pudiera hacer. Sentía que aquellas almas estaban atrapadas y me pedían ayuda. Mientras rezaba, seguí intentando encender el camión y finalmente, después de varios intentos, el motor arrancó. No puedo describir el alivio que sentí en ese momento. Sin pensarlo dos veces, aceleré y salí de ese lugar lo más rápido que pude. Al día siguiente, volví a pasar por el mismo lugar, pero esta vez de día. No tuve ningún problema, el camión no se apagó y no escuché nada. Sin embargo, las cruces seguían ahí. Con la luz del día, pude ver mejor y me di cuenta de que eran tumbas. A pesar de que ya había pasado el susto, sigo creyendo que aquellas almas hicieron que el camión se apagara esa noche para que yo los ayudara, aunque no sé cómo podría haberlo hecho. Hasta el día de hoy, no encuentro otra explicación para lo que sucedió esa noche. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Mi abuelito trabajó toda su vida como trailero, y gracias a ese esfuerzo pudo darle estudios a sus hijos, incluida mi mamá y mi tío Alfredo, que no es mucho mayor que yo. A mi tío y a mí nos encantaba escuchar las historias que contaba sobre la carretera, desde brujas y ovnis hasta leyendas sobre el desierto. Eran relatos tanto de cosas que él había visto como de lo que le contaban sus colegas. Irónicamente, mi abuelo falleció en un accidente de auto a los 58 años, no en la carretera como cabría esperar, sino en la ciudad. Pero antes de irse, nos dejó una de sus anécdotas más extrañas, quizá la más memorable de todas. Trabajaba para una compañía de transportes muy conocida y en una ocasión le tocó trasladar todos los muebles de una casa. Al parecer, eran las pertenencias de un señor mayor que había fallecido en Ciudad de México, y uno de sus hijos pidió que todo se llevara a su casa en Reynosa, Tamaulipas. La empresa de mi abuelo fue contratada para el traslado y prácticamente todo cupo en el tráiler. Pero el viaje no fue tan tranquilo como esperaba. Durante el trayecto, mi abuelo se detuvo varias veces por diferentes razones, y en más de una ocasión creyó escuchar ruidos extraños dentro de la caja del tráiler. Después de escucharlo por segunda vez, decidió revisar, pero no encontró nada fuera de lo normal, así que continuó su camino. Ya caída la noche, cuando estaba cerca de Ciudad Valles, sintió un golpe fuerte en la caja. Fue tan intenso que el camión se sacudió como si algo muy pesado hubiera caído en su interior. Encontró un espacio al lado de la carretera y decidió detenerse para revisar. Por fuera, todo parecía en orden.
Al revisar nuevamente por dentro, no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando estaba a punto de bajar de la caja, escuchó un ruido detrás de él. Giró rápidamente y de la oscuridad vio volar una caja hacia él, como si alguien la hubiera lanzado. Se agachó justo a tiempo para esquivarla, y al levantar la vista, vio algo que lo dejó sin aliento. Mi abuelo decía que vio a un hombre con un traje extraño, como de animal, con los ojos pintados de negro y dientes afilados. Describía a esa figura como algo sacado de la dimensión desconocida, muy parecido a la criatura del episodio del avión. Aunque le daba risa contarlo después, en ese momento lo asustó casi hasta la muerte. Sabía que no había nadie en la caja cuando revisó, pero también sabía que lo que había visto era real. Cerró rápidamente la caja del tráiler y, algo alterado, recogió la caja que le habían lanzado. Era del tamaño de una caja de zapatos y parecía contener solo papeles. El resto del viaje fue relativamente tranquilo. Ya dentro de Tamaulipas, se encontró con un retén, pero no era de la policía. Eran ladrones que lo obligaron a detenerse y abrir la carga. Los delincuentes seleccionaron varias cosas que les interesaban y las tomaron antes de dejarlo continuar. Mi abuelo decía que no le hicieron nada porque ya era mayor. Después, reportó el incidente y al llegar a Reynosa, ya lo estaban esperando, incluyendo a alguien de la aseguradora. Minutos después, llegó el hijo del señor fallecido, quien había contratado el servicio. Estaba preocupado y comenzó a revisar lo que los ladrones se habían llevado. En ese momento, mi abuelo recordó la caja que había puesto en la cabina del camión y fue por ella. Se la entregó al hijo del difunto, quien al principio no le prestó mucha atención. Pero al abrirla, esbozó una sonrisa. Revisó un poco más el contenido, y sin decir mucho, se fue llevándose solo esa caja. Al día siguiente, cuando mi abuelo regresó a la base para recoger el tráiler vacío y preparar el viaje de vuelta, le informaron que el señor de la noche anterior le había dejado algo. Era un sobre con 20,000 pesos. Nunca supimos por qué, pero ese detalle quedó marcado en su memoria. Mi abuelo continuó trabajando en la carretera por un tiempo más, pero nunca volvió a tener una experiencia como esa. Fue, sin duda, la historia más extraña que nos contó y la que más recordamos hasta el día de su partida. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte, y nos vemos cuando tenga un nuevo archivo de terror para ustedes.